Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos en esta hora, Señor, por el privilegio que hemos tenido y que tenemos de alabar su nombre, de exaltar su nombre, de honrar su nombre y de reconocer que solamente usted es digno, Señor, de esta alabanza y de esta adoración, Padre. Bendiga a cada uno aquí presente, bendiga a mis hermanos y hermanas, derrame bendiciones sobreabundantes en cada uno, abra nuestros oídos espirituales, nuestras mentes espirituales, Señor, nuestros corazones espirituales. Que su palabra se siembre en esta hora, Señor. Que podamos ser oidores y hacedores e instruidos, Señor, en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, Padre. A usted sea la gloria y la honra. Bendiga su palabra y que sea nutritiva para nuestra vida espiritual presente y futura. Amén y amén. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Vamos a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo ven haciendo, hermanos. El tema de hoy, y de ahora 8 días, acontecimientos previos al día del Señor, los acontecimientos de los últimos tiempos. Es un tema relevante para la iglesia del Señor. Aquí habla del día del Señor, pero es el día de Jesús, del Señor que le viene a levantar a su iglesia. Cuando la palabra del Señor se refiere al día del Señor, no está hablando de un único día en la historia de la humanidad. Está hablando de una serie de días y años que tienen que ver con ese día al final en el cual dejaremos esta tierra para irnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El día del Señor cubre un amplio lapso de tiempo y varios eventos de suma importancia, y por eso el pueblo de Dios debe estar atento a los acontecimientos de lo que sucede en nuestros días, sobre todo porque no es por casualidad que muchos maestros de la palabra, muchos entendidos de la palabra, estén casi con la certeza, la convicción de que el tiempo se ha acelerado, de que estamos a las puertas de la venida del Señor Jesús. El día del Señor tiene que ver con 2 acontecimientos de lo que hemos leído ahorita en este pasaje. Llegando hasta el final del tiempo, hay 2 importantes eventos que debemos analizar. El día del Señor será un tiempo terrible de dificultades. Lo pudieron leer versículo 3 y versículo 4.
Un tiempo que se reconoce como el temible y gran juicio de Dios al final de los tiempos. Pero el día del Señor usted no tendrá que preocuparse. El día cuando la ira de Dios caerá sobre toda la maldad, sobre el vicio, sobre la monstruosidad y la suciedad de la humanidad. Porque la humanidad está sucia. Pero usted no tiene que preocuparse por el día del Señor, por el gran día del juicio del Señor. ¿Por qué no tiene que preocuparse? Porque si retrocede a 1 de Tesalonicenses 5, 9, lo le vamos a leer ahorita, pero lo vamos a seguir leyendo. Dice que porque 1 de Tesalonicenses 5, 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted no se tiene que preocupar por el día del Señor. Deben preocuparse ¿quiénes? Aquellos que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Aquellos que están en el mundo y no les interesa nada de lo que dice la palabra de Dios. Aquellos que han rechazado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, aceptando a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ellos deben preocuparse. Usted debe ¿qué? Prepararse, afirmarse, rendirse, buscar el reino de Dios, estar firme, porque en cualquier momento las cosas empiezan a cambiar. Pero lo que vemos en estas palabras del apóstol Pablo es que nos está animando, anima al pueblo de Dios a seguir adelante, ¿ya? A seguir adelante. ¿Por qué? Precisamente porque ningún cristiano va a pasar por esa terrible tribulación, por ese momento del juicio terrible de Dios. Ningún cristiano va a pasar por ahí. Por eso Pablo anima al pueblo de Dios. Estamos en tiempos muy difíciles. ¿Quiénes deben preocuparse? Ahí en Canadá, por ejemplo, las iglesias cristianas están todas enfocadas en su mayoría, y las grandes iglesias en la agenda LGBTQI+. Ellos están enfocados en eso. Y las iglesias se han perdido. Se están perdiendo. Ya la gente no está yendo a la iglesia, porque todas las iglesias tienen banderas del arco iris carnal, mundano, porque está el arco iris de Dios en el reino de los cielos, en el trono del Señor. Pero el de acá es una copia mundana. Todas las iglesias, la mayoría de las iglesias allá están enfocados ahí. Y los verdaderos cristianos entonces ya no vuelven a la iglesia, porque ya no predican la palabra. Ahora están enfocados ¿en qué? Están enfocados en que todo el mundo esté atento a... Con esta ahora sí. Todo el mundo esté atento a ¿qué? A la inclusión. Sodoma y Gomorra. En Europa los grandes templos han sido vendidos, los templos donde predicaron los grandes hombres de la palabra, para otras cosas, para toda cosa menos para predicar la palabra. Y el islamismo se ha tomado las naciones europeas. En una ciudad de España están haciendo una torre como la Torre Eiffel de alto, pero es en honor a una
a un toro. Eso quiere decir, en otras palabras, a un becerro. Al becerro ¿de qué? De oro. Ustedes saben que la cultura oriental no es dada al cristianismo. Hay mucha idolatría en la cultura oriental. Ellos se enfocan en dioses paganos y tienen una cantidad de idolatría en toda parte, hasta en las tiendas. Es común para ellos. ¿Y cuál es la población de los orientales? Ellos son el 60% de la población mundial, más que nosotros. Y contando con que el occidente, pues, está alejado de la palabra de Dios. Usted ya puede darse cuenta la perdición del mundo. Ahora vemos entonces que con ese problema de Israel y Gaza, Europa igual se está volteando hacia Israel, o sea, se está parando de ayudarle. Igual las naciones árabes todas ahora se han enfocado en ayudarse entre ellos y unirse. ¿Para qué? Para rechazar lo que Estados Unidos e Israel están haciendo con el pueblo de Palestina. Porque Palestina no es toda la región, ¿no? Palestina, el pueblo es Israel. La zona es Israel. Dios le dio a Israel, ese terreno a Israel. Entonces le están rechazando, están queriendo unirse todos para irse en contra de ¿quién? En contra de Israel. Pero esto es el principio de lo que viene en camino. Porque en medio de esta dificultad, probablemente donde va a salir ese personaje en el cual hablaba el apóstol Pablo aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo antes que venga la apostasía y se manifieste bien el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Estamos hablando del anticristo. Ese es el hombre de pecado. Pero el anticristo es un gobierno mundial. O sea, no es un solo hombre. Claro, al final un hombre va a sacar la cara y es el que va a ser el visto, pero va a ser un hombre, un gobierno mundial. Y ese gobierno mundial gobernará a las naciones. Gobernará a las naciones. Y ahí viene el gran problema, entonces. Porque lo que nos va a llevar este estudio es a dos puntos importantes, de los cuales el apóstol Pablo está tratando aquí. En el versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Qué quiere decir la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él? ¿Está hablando de qué? De lo que se llama el rapto o el arpazo, nuestra reunión con Él. La venida de Él y nuestra reunión con Él. ¿Eso se llama qué? El rapto, el arpazo. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, por los que han confesado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Eso será cuando el Señor Jesucristo venga a llevar a los salvos, en otras palabras, a los que estarán con Él por toda la eternidad. Esto no es un juego, esto es algo serio, muy serio. Cuando el Señor Jesucristo venga por aquellos que han puesto su fe, su confianza en el Señor, en Él. Él va a venir por ellos. Pero puede ocurrir que usted y yo tengamos que irnos antes. Puede ocurrir que usted y yo muramos. Y si morimos, como dijo Pablo,
para el Señor morimos. Y sea que vivamos o que muramos, ¿de quién? Del Señor somos, exacto. Entonces debemos afirmarnos en el Señor. Pero no solamente Pablo habló de este tema. Este fue un tema muy bien expuesto, con mucha claridad y con mucha amplitud por el Señor Jesús. Váyase a Mateo capítulo 24. Mateo 24. Bueno, versículo 36, para que el contexto quede bien claro. Pero del día y la hora nadie sabe. Evidentemente, dijo Jesús, nadie sabe del día y la hora del rapto. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente ¿quién? Mi Padre. Ahora, ¿Jesús no lo sabe? Sí, sí lo sabe. Pero él estaba hablando en su naturaleza ¿qué? Humana. En su naturaleza humana, él no lo sabía. Pero en su naturaleza divina, claro, él lo sabe. Él sabe en qué momento Dios lo determinará. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿La venida a qué? Al rapto. No la venida a establecer el reino milenial, sino la venida al rapto. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a quiénes? A todos. Así será también que la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué el mundo estará casándose, dándose en casamiento, de fiesta en fiesta, de parranda en parranda? Porque ¿quiénes son los que van a estar emproblemados? ¿Quiénes son los perseguidos? ¿Quiénes son los que están le van a prohibir predicar la palabra? ¿A quiénes son los que están ahora en esta época matando y destruyendo iglesias en todo el norte de África, por ejemplo, en la India y todos esos países donde los cristianos, ahí en Siria, donde los cristianos están siendo perseguidos y aniquilados y nadie dice nada? Las noticias no dicen nada, nadie habla de eso, porque el mundo no le interesa. Al mundo no le interesa. El mundo se casará, se harán en casamiento, vivirán de fiesta en fiesta, de parranda en parranda. Incluso cuando venga la persecución, de la cual hablaremos después, del anticristo ante el pueblo de Dios, ante los santos, ante las iglesias, los mismos familiares suyos, si a usted le toca vivir esta época, lo van a denunciar. Para que ellos tengan privilegios y usted tenga que huir, salir, porque no podemos, como diría Juan en Apocalipsis 13, ni comprar, ni vender, ni nada de lo que hay y que usted atesora hoy será suyo. Ahí está el problema. Entonces hasta sus familiares lo denunciarán, sus hijos lo denunciarán, sus padres lo denunciarán. Entonces dice, así será también la venida del Hijo del Hombre, versículo 39, versículo 40. ¿Y por qué está hablando del rapto aquí? Es muy claro, muy evidente. Dice, entonces estarán dos en el campo, usted y otro. Y el uno será ¿qué? Tomado. Y el otro será ¿qué? Dejado. O sea, no habrá, usted está con un amigo, con un hermano, con un primo, con un sobrino. Él no es cristiano, usted sí es cristiano. Cuando el Señor venga por su iglesia, ¿qué sucede? Usted arranca para allá. Usted será raptado. Pero el otro no era cristiano. El otro no reconocía a Jesús. El otro no aceptaba a Jesús. Su familia no aceptaba a Jesús. ¿Quién desaparece? Usted. ¿Quién desaparece? El creyente, el Hijo de Dios. Pero los demás, ¿qué? Se quedan. Se quedan. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será ¿qué?
tomada. ¿Y la otra qué? Será dejada. O sea, la cristiana se va con el Señor. Quien no es cristiano se queda. Necesitas poner tu fe en Jesús. Afírmate en Cristo Jesús. Para que el día del Señor, en el rapto, no te vayas a quedar. Para que conozcas los tiempos también. Versículo 42. Velad, dice el Señor. Velad. ¿Qué quiere decir velad? Prepárate. Afírmate en el reino de los cielos. Afírmate en el Señor. Prepárate, velad. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Debemos estar preparados. Debemos afirmarnos. Debemos buscar el reino de Dios. Debemos poner la atención en la palabra de Dios. Debemos leer la Biblia. Debemos entender que hay muchas cosas que nos alejan de la palabra de Dios. Le damos importancia al mundo y no le damos importancia al reino de Dios. Es más, podemos estar aquí escuchando la palabra acerca del reino de Dios y de nuestra reunión con el Señor, y del día que Él venga salimos de aquí y se nos olvida todo. Y se nos olvida todo. Y realmente somos esos cristianos que el Señor viene por ellos. Somos esos creyentes que el Señor está anheloso de tenernos en su reino. ¿Realmente lo somos? Es una pregunta que debemos hacernos todos, ¿no? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de creyentes somos? Pero sabed esto, dice el versículo 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. O sea, se prepararía. ¿Para qué? Para guardar, para proteger su familia. Proteja su vida espiritual. Proteja su vida espiritual. Por tanto, también vosotros estad ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. La Biblia es clara, no es mucho lo que hay que interpretar, todo lo podemos entender. Todos podemos entender el mensaje de la palabra de Dios. Los cristianos de Tesalónica estaban sufriendo, estaban emproblemados. O sea, ¿por qué? Porque había gente que decía cosas como que ellos se habían quedado. Estaban preocupados por los que ya habían fallecido. Decían, ya murieron, ya se fueron al infierno porque ya Cristo vino. Y ellos que decían, mire, si volvemos ahí, para que lo puedan entender mejor, el versículo 1. Pero con respecto, capítulo 2 de 2 de Tesalónicas 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que, dice el versículo 2, no os dejéis que mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hay mucha gente en la iglesia que alguien les dice algo, cualquier cosa en contra de la palabra de Dios, y los ponen en duda, los ponen a patinar. Empiezan a dudar. ¿Será que lo que yo estoy leyendo en la Biblia entonces... No, que alguien dijo que no, que eso es un cuento, que alguien se inventó la Biblia y será, y entonces empiezan a dudar. No, usted no tiene que dudar nada. Usted tiene que estar firme en que este mundo es tan perfecto que Dios lo creó. Alguien más sabio e inteligente en la historia de la humanidad tuvo que crearlo para que el mundo esté como un relojito funcionando sin problemas. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea, de creer. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que ellos creían, alguien les predicó que un espíritu, un ángel o una visión les había revelado que el día del Señor había comenzado. Eso es hoy un montón de gente dice lo mismo.
Hoy un montón de gente dice lo mismo. Que un profeta les había dado una palabra especial de parte de Dios, que el día del Señor había iniciado. Que ya estamos en el día del Señor y ustedes ¿qué? Se están quedando. Bueno, el día del Señor en cualquier momento puede empezar y quizás esté empezando ya. Dios está trabajando en su último tiempo. ¿Para qué? Porque esto nos lleva a que debemos afirmarnos, estudiar la palabra. Que alguien había leído, según ellos, o escuchado acerca de una carta de Pablo que decía que el día del Señor había llegado. Por eso Pablo dice, ni por carta como si fuera nuestra, no crean en nada de eso. No crean en lo que el mundo les dice. Por eso Pablo les dice, no se dejen mover. ¿Qué significa? No se dejen manejar descuidadamente, agitadamente, emocionalmente, espiritualmente. No se dejen mover de eso que han creído, de eso que les hemos enseñado, que ustedes han entendido. Ya no se dejen mover. No se dejen llevar por simplemente habladirudas de la gente. La gente habla cosas, dice cosas, pero no tienen un fundamento que bíblico. El versículo dice, ni os conturbéis. ¿Qué es conturbar? Conturbar tiene que ver con un estado continuo de tensión y nerviosismo. No se dejen poner nerviosos. Si el Señor viene, gloria a Dios que venga. ¿Por qué? Porque nos vamos con el Señor. Nos vamos con Él, si es que realmente es el tiempo de Dios, al tiempo de Dios. Ahora, en el análisis profundo del versículo 1 y 2, Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica dos cosas importantes. Ellos deben ayudar a sus hermanos y deben aguardar la venida del Señor Jesucristo y su encuentro con Él, y no esperar que el juicio que vendrá. ¿Que viene el juicio? Sí. Pero si usted está firme, ¿por qué me preocupa? Si alguien dijo en la empresa donde trabajo se perdieron cosas, ¿por qué me preocupo? Yo no fui. Saquen las cámaras, miren por dónde. Yo no fui. Que se preocupen los que fueron. Yo no fui. Y por supuesto es una súplica que hace Pablo. Y Pablo le suplica urgentemente al pueblo de Dios. La idea es que, es importante, el creyente debe estar enfocado en el regreso de ¿quién? Del Señor Jesucristo, y no en el juicio del Señor. El día del Señor será para juicio de los inconversos, no de los creyentes. Ahora bien, usted ya tiene su tiquete. Guárdelo. Mira que te mando que te esfuerces. Pablo, ¿qué dijo? Pelea la buena batalla de la fe. Pelea. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién sacarlo del camino, apartarlo de la senda. ¿Cómo devorarlo? Usted manténgase firme. El creyente no ha sido escogido para recibir la ira del Señor, como dice 1 Tesalonicenses 5:9. Como cristianos hemos sido escogidos ¿para qué? Salvación, para la gloria de ¿quién? De Dios. ¿Para alabanza de quién? De Dios. ¿Para exaltar a quién? A nuestro Padre Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿De qué manera debemos vivir? Tito 2:13, los que venimos al estudio bíblico de los miércoles, conocemos este pasaje en abundancia. Tito 2:13 dice
que usted y yo debemos vivir como aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es que debemos vivir. El cristiano debe vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque no hemos sido llamados ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación, misericordia de parte de Dios. En otras palabras, pase lo que pase, su fe, su esperanza debe estar puesta en que un día su sufrimiento, nuestro sufrimiento en este mundo de aflicciones se acabará, terminará, cesará. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene por usted y por mí. Viene por usted y por mí. Entonces, afírmese simplemente, permanezca en la senda victoriosa de nuestro gran Dios, el Señor Todopoderoso. Ahora bien, aquí nos encontramos con un punto importantísimo. ¿Qué debemos tener en cuenta? La semana 70 del profeta Daniel. Váyase a Daniel capítulo 9, versículo 25. Antes de entrar en materia de allí, que no alcanzaremos, pero Daniel capítulo 25. ¿Por qué hablamos del anticristo? Daniel 9, 25. Capítulo 9, versículo 25. ¿Llegaron ahí todos? Es menester, es importante. Dice el profeta Daniel, o dice la profecía de Daniel, cuando el ángel le apareció y le habla, y le dice, ¿sabe pues? Versículo 25. Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Estos son 69 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y al santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta Daniel, o el Señor en la visión que le da a Daniel? 69 semanas después, cada semana es un día de la semana, o sea, son 7 años. Cada semana es un año, o sea, cada día de la semana es un año, según el estudio de la palabra. Entonces, cada semana son 7 años. 7 años. Dice 79 semanas. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente en el análisis bíblico, Jesús vino después de las 69 semanas. O sea, la profecía de Daniel fue efectiva. Y por eso queda faltando, ¿qué? Una semana. Y esa última semana que falta es la semana ¿de qué? De la gran tribulación. Esa es la semana que estamos esperando, la semana de Daniel. Ahora bien, versículo 27. Por otra semana, un príncipe que ha de venir, dice que destruyó el templo, destruyó el santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año 70 después de Cristo, o sea, 40 años después de que Cristo murió, vino el gobierno romano, el ejército romano, y destruyó el templo. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, ¿qué dijo? De esto que están viendo ustedes aquí no quedará, ¿qué? Piedra sobre piedra.
Y ellos creían que Jesús estaba jugando, que eso era una locura, porque esos bloques eran como de 6 metros por 8 o por 4, así, pero gruesísimos, que era imposible que alguien derrumbara eso. Bueno, de eso no quedó nada. El muro donde van a lamentarse los judíos allí por haber asesinado al Mesías, que ellos no lo entienden, por supuesto. Entonces, dice que ese personaje tipifica también a quién, o ese acontecimiento tipifica a quién, al maligno. Todo es por obra de quién, de Satanás. Dice, cuando aparezca el anticristo, cuando aparezca el gobierno del anticristo, versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparezca el anticristo va a hacer un pacto con quién, con Israel. Va a hacer un pacto con Israel. ¿Y cuál es el pacto? Construiremos el templo. Merecen tener un gran templo. Vamos a trabajar. Y vamos a tener paz en la región. Por eso es bueno que las 60 naciones, esas 60 naciones se confabulen todos, estén unidos, porque ahí llegará, de ahí saldrá quizás la propuesta para tener paz con Israel. De allí saldrá. Cuando estén todos unidos, entonces de ahí va a salir. No cabe duda. Entonces habrá que paz en Israel. Y dice, y a la mitad de la semana hacen un pacto de ¿cuánta? De una semana, ¿cierto? 7 años. Pero dice, a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda que se harán en el templo. O sea, el anticristo dirá, ya no quiero más ofrendas, ya no quiero más sacrificios en el templo. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué dijo Pablo? ¿Es el hijo de qué? De perdición. Es la gran ¿qué? Apostasía. Él va a entrar al templo y va a exigir ser adorado por el pueblo de Israel. Ese es el anticristo. En el capítulo 9, 27 estamos. Ahora pasemos a Primera de Tesalonicenses. Otra vez, para que usted vea lo interesante de esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 3 del 1 al 9. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Primera de Tesalonicenses 5, 1 en adelante. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí está la clave. Esta es la palabra, la frase clave del momento en que se dé algo así parecido. Usted puede entender que ya estamos iniciando los últimos tiempos. ¿Qué dice Pablo? Que cuando digan, versículo 3, paz y seguridad, entonces vendrá que sobre ellos que destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no que escaparán. Ahí está el problema. Mas vosotros, para usted y para mí, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Cuando el Señor venga, aunque usted esté dormido, si usted es de Cristo, usted se va con el Señor. Solo que no lo vaya a encontrar haciendo algo pecaminoso. Que no lo vaya a encontrar haciendo nada malo. Que no lo vaya a encontrar reunido con gente que no tiene por qué estar reunido. Aquí hay un pacto entonces de paz para Jerusalén por 7 años, para Israel, y la ayuda para construir el templo. Pero de esto también habló el Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 15. O sea, este es un tema serio. Mateo 24, 15. Jesús dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿Qué es la abominación desoladora? Es la presencia del anticristo, pero el acontecimiento, ¿cuál es? Vayamos a Daniel otra vez, Daniel 11. Daniel capítulo 11, versículo 31. Aquí explica Daniel la abominación desoladora. Y capítulo 11 de Daniel, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Aquí está, profanarán el santuario. Y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. O sea, cuando el anticristo entre al templo y le diga al pueblo de Israel: yo soy tu Mesías, yo soy el que ustedes esperaban, yo soy el que vine a traerles paz y vine a ¿qué? A construir el templo, adórenme a mí. ¿Por qué huyó o sacaron del reino de los cielos a Luzbel? Porque él quiso ser como ¿quién? Eso es lo que quiere Satanás. Quiere que él sea adorado, que él sea exaltado. Y él va a entrar al templo con ese propósito. Y mire lo que sigue diciendo este pasaje aquí en Daniel, que es muy interesante. Con lisonjas, ¿quién? El anticristo seducirá a los violadores del pacto. O sea, el pacto que el anticristo establece con Israel, en el momento que se presente la abominación desoladora, en el momento en que el anticristo entre al templo, a los 3 años y medio, ese pacto quedará ¿qué? Roto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazará inmediatamente al anticristo. El pueblo de Israel rechazará al anticristo. Mire lo que dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿sé qué? Se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. O sea, por el hecho de que el pueblo de Israel, los sabios de Israel de la época en que esto ocurra, rechacen al anticristo, el anticristo la emprenderá ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel y contra todos los santos, dice en Apocalipsis. Por eso dice: caerán a espada y a fuego, en cautividad y ¿en qué? Y en despojo. O sea, morirán
las 2/3 partes del pueblo de Israel en esa persecución que viene de parte del anticristo. No es cosa menor. Es un tema serio. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, dice el Señor. O sea, en la caída del pueblo de Israel, el pueblo será ayudado de pequeños socorro, pequeñas cosas. Alguien va a ayudarle, alguna nación ahí va. Pero muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Versículo 35. También algunos de los sabios, o sea, de los entendidos en la palabra de Dios del pueblo de Israel, caerán para ser ¿qué? Depurados. O sea, pasarán por el fuego. ¿Cuál es el motivo? El rechazo a Jesús. El rechazo al que envió el Señor hace 2000 años y más a morir por nuestros pecados, por sus pecados de ellos también. Por eso les tocará pasar por esta tribulación terrible, donde el anticristo la emprenderá contra ellos. Entonces dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. O sea, es un tiempo que va a pasar. No es solo un día, no son 3 días, no es una persecución total. Es un rechazo total y es una matanza terrible al pueblo de Israel. Versículo 36. Y el rey hará su voluntad. ¿Quién es el rey? El anticristo. Hará su voluntad. Y se ensoberbecerá. Y se engrandecerá sobre todo ¿qué? Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará ¿qué? Maravillas. En otras palabras, pestes. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo que Dios ha dicho en su palabra se cumplirá. Así va a ser. Así está escrito y así va a pasar. ¿Y qué pasa con el anticristo? ¿Qué dice? Versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, él se cree la última Coca-Cola del desierto. No necesariamente tiene que ser homosexual. Simplemente él se ama a sí mismo tanto que rechaza cualquier amor hacia otras personas. Muchos dicen que es que va a ser homosexual. No necesariamente. Es decir, él se idolatra a sí mismo. Y por eso quiere que lo idolatren, que lo adoren a él. Así es. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de las tinieblas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿A quién? A Satanás. Así se honra a Satanás. De esa manera lo honra. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Él será el amo absoluto de toda la tierra. Pero mire lo interesante de esto. ¿Qué pasará con el pacto de 7 años? Bueno, el pacto de 7 años se romperá a mitad del pacto, a los 3 años y medio. En el capítulo 12, verso 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días es ¿qué? 3 años y medio. En el versículo 7, capítulo 12 también de Daniel, dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, 1 año,
tiempos, 2 años, y mitad de tiempo, medio año, 3 años y medio. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis habla de los 3 años y medio. De diferentes maneras se establece que son 3 años y medio de reinado de paz del anticristo, paz para Israel, pero a los 3 años y medio se rompe esa paz y el conflicto se pica y se extiende por todo lado. ¿Quiénes morirán ahí? Daniel 12:1, ahí mismo 12:1, mire lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el que hubo gente hasta entonces. Tiempo de angustia. Jeremías, ¿qué le llama? La angustia de Jacob. Tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque la muerte rondará a cada judío en ese entonces. Mire lo que dice Zacarías. Váyase a Zacarías. Más adelante de Daniel está Zacarías, capítulo 13. Zacarías, capítulo 13. Versículo 8 y 9. Porque es que el tema hay que traerlo con las palabras de Dios, con los versículos, para que podamos entenderlo y creerlo, que no es un tema menor, es un tema complicado, serio, y que nos invita a que nos fortalezcamos en la palabra de Dios. Zacarías 13, 8 y 9, miren. Y acontecerá, ¿en dónde? En toda la tierra, ¿dice quién? Jehová. Jehová no mente. Jehová es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lo que él dice se cumple. Que las 2/3 partes, 2/3 partes, o sea, el pueblo se divide, el pueblo de Israel se dividirá en 3 partes. Dice, las 2/3 de esas 3 partes serán ¿qué? Cortadas en ella y se perderán, mas la 3ª parte quedará en ella. Ahora, ¿y por qué queda la 3ª parte? Porque esos son los que el Señor va a marcar para que queden. Y al final esos son los que entrarán al reino milenial. Esos son los que se salvarán. ¿Por qué? Porque las 2/3 partes ¿qué? Se perderán. Eso pasa. Eso pasará con el pueblo judío. Y dice versículo 9, y meteré en el fuego a la 3ª parte. O sea, esa parte que entra dice, la meteré en el fuego, o sea, sufrirán. ¿Qué fue lo que dijo el Señor de Pablo cuando Pablo iba entrando a Damasco y cayó, quedó ciego por la luz resplandeciente, entró? ¿Y qué le dijo el Señor a Zacarías que le fuera a compartir? Ve, porque éste sabrá lo que cuesta seguirme, lo que cuesta servirme. Usted y yo estamos felices. Usted y yo estamos de paseo en la iglesia del Señor. Ve, le dijo a Pablo, a él, ve, porque a Pablo, a ese Saulo que está allá, le voy a enseñar qué es ser hijo de Dios. Y ya que lo pagó caro, ¿eh? Es lo mismo que está diciendo aquí de esta 3ª única parte que queda del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el anticristo se echará 2/3 partes. Matará 2/3 partes del pueblo de Israel. Y quedará una sola parte. ¿Y qué dice el Señor? Y meteré en el fuego a la 3ª parte. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba ¿qué? El oro. Él invocará mi nombre, o sea, esa 3ª parte invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. ¿Y qué dirá el pueblo, esa 3ª parte del pueblo de Israel? ¿Qué dirá? Dirá, Jehová es mi Dios. Denle un aplauso de alabanza al Señor, porque para la gloria de Dios, usted ni yo pasaremos por ahí. No pasaremos por ahí, por lo que van a pasar esa 3ª parte del pueblo de Israel. Eso es claro, la palabra de Dios es clara.
Y quiero decirle algo. Yo tengo la impresión de que la tierra, por lo que les decía ahora rato, la tierra, las naciones, todo lo que pasa en Israel hoy por hoy, porque el gobierno de Israel es corrupto. Netanyahu hace todo lo posible por quedarse en el poder porque lo están esperando que salga ahí para ajusticiarlo. Él es corrupto. Todo lo que pasa ahí, además, acuérdense, ahí también hacen el orgullo gay, en Tel Aviv, en Jerusalén, en la ciudad santa. Ahí todo eso pasa ahí también. Todo eso pasa ahí. O sea, todo lo que pasa en las naciones, todo lo que pasa en Israel, créame, pienso yo, esto ya es de mi evangelio personal. Ya hacen méritos para que aparezca en cualquier momento el anticristo. Lo que pasa en esta tierra, lo que pasa en este mundo, ya hace méritos para que en cualquier momento el Señor, el Espíritu Santo, se haga a un lado y aparezca el anticristo en acción, tomando el control de este universo. De hecho, acuérdese, ¿no? Hay un poco de agendas, la Agenda 2030, la Agenda 2035, y no pasa hasta el 40. O sea, hasta ahí llega, creo que la Agenda 2040 o 3040. ¿Por qué? Porque las cosas se están dando para eso. Se están dando. Estamos en las puertas, acercándonos. Por eso, antes de compartirles allá, esto tiene que ver con el rapto. ¿Se acuerdan? Lo que hablamos en Segunda de Tesalonicenses. El rapto, ¿cuándo vendrá entonces? En el momento de gran tribulación, cuando el anticristo la emprenda y entre al templo para que lo adoren como si él fuera el Mesías. Esa será la abominación desoladora de la que habla Daniel, de la que habla Jesús, de la que habla el apóstol Pablo, ahí donde en el capítulo 2 de segunda carta a los Tesalonicenses. Y después de eso, en cualquier momento aparecerá el Señor. ¿Para qué? Para llevarse a su iglesia, porque después de esa abominación desoladora y del ataque del anticristo a la iglesia del Señor y al pueblo de Israel, va a venir ¿qué? La ira de Dios. Se desatará la ira de Dios, y por esa ira de Dios ni usted ni yo pasaremos para la gloria de nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido que todo aquel que está en Cristo se salvará, no pasará por la ira. Estaremos de aquí para allá y de allá para acá, porque el enemigo querrá acosarnos, ¿no? Y acusarnos y sacarnos del camino. Pero eso está pasando hoy ya con el cristiano. El hecho de que usted esté aquí cómodo, sentado, y podamos ir a la casa y podamos hablar de Cristo en cualquier parte, no quiere decir que todo está bien en el mundo. No, para el cristiano, hay cristianos que están pasando mucho trabajo en el mundo. No pueden, incluso ahí en México mismo, acuérdense, ya hemos hablado, hay lugares donde no quieren escuchar ni ver una iglesia cristiana. Ese es el problema. Usted y yo tenemos que darle gracias al Señor por eso, por el privilegio que tenemos hoy de poder todavía a esta altura compartir la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios y de reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida sin que nadie nos persiga, sin que tengamos que hacerlo en secreto. Esto es importante. Pero en cuántos lugares, incluso dentro del mismo Estados Unidos, en cuántos lugares hay una persona sale con un megáfono ahí a un parque a hablar de Cristo, y cuántos se le arriman a rechazarlo y a decirle apaga ese aparato y vete a tu casa, y lo atacan. Un montón de gente. Los islámicos andan incendiando las iglesias. Sí, exacto, los islámicos andan incendiando las iglesias.
Sí, Eso casi ya no se ve, porque yo me acuerdo que estaba más joven, un niño, había más iglesias que salían a predicar la palabra. así es. Ya no se ve. No se ve porque hoy en día, por ejemplo, nosotros no podemos ir a una casa. Usted sabe que vivimos en una área donde las casas, la mayoría de las casas son adentro. No puedes abrir la reja y entrar allá. No puedes, muchas casas te dicen, no eres bienvenido. En muchos lugares encuentras una virgen ahí de 3 metros, de 3 pies. En otro encuentras una santa muerte. No queremos cristianos, te dicen también otros. Y así sucesivamente. O sea, anteriormente podías hacerlo, ahora ya no puedes hacerlo. Si te denuncian, la policía te dice, no puedes perturbar aquí a la gente que no quieren escucharte. Y te sacan a un lado. Ese es el problema. Y eso hace mucho tiempo ya dejó de suceder. Anteriormente se hacía y la gente escuchaba, ¿no? Muchos se paraban a escuchar. Ahora ya no. Ya no. Pero esa es la tarea de ¿quién? De Satanás. Es la tarea de Satanás. Ese es su trabajo. Impedir que el nombre de Jesús se predique y se hable en cualquier lugar de la tierra. Amén. ¿Alguna pregunta o algún? Pero acuérdese, ese fue en el pasado. Pero Jesús habla de la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando ¿para qué? El futuro. ¿Ya? Por eso es interesante porque en el pasado, Daniel ya ocurrió, el Señor nos explica allí, a través de Daniel, qué es la abominación desoladora. Y Pablo está hablando de la abominación desoladora también ¿para qué? Para el futuro, no para atrás. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso muchos dicen, no, eso ya ocurrió. No, ocurrió una figura de la abominación desoladora. Eso que pasó allá es lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿cuándo qué? Cuando el Señor lo determine, cuando aparezca el anticristo en acción. Ese es el punto, ¿ya? Que ya pasó. Y muchas cosas de la Biblia pasaron, pero volverán a pasar, volverán a acontecer. Pasaron. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos da una muestra de lo que vendrá. Y eso va a ocurrir. O sea, porque Dios es que el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que Él dijo se cumple. Él no se olvida. Pedro lo dice. Pero dice, muchos creen que no ha pasado, entonces ya no va a pasar. No. Dios está dando todavía oportunidad a que mucha gente que se arrepienta de sus pecados para que puedan ser salvos. Sí, hermano. También eso se refiere también que dice que el libro de Daniel es la revelación, como tenemos nosotros la revelación en el Nuevo Testamento. Así es, por eso Dios le dijo a Daniel que hay cosas, sella el libro ahí, séllalo. No te preocupes porque eso será para los próximos tiempos, para allá. Pero a Juan no le dijo que lo cerrara. Le digo, habla y dilo. Le digo a Juan, pero a Daniel le digo, sella ahí porque esto no es para ti, esto es para el futuro. Ese es el punto, ¿ya? Y el futuro es lo que viene y lo que está por venir y que nosotros estamos por, si nosotros todavía vivimos, porque la iglesia conocerá al anticristo, sabrá quién es el anticristo y entenderá. Por eso Pablo lo dijo, cuando oigan de paz y seguridad, ojo, cuando oigan, no duerman, velen, escuchen, entiendan, estudien la palabra. Y cuando oigan de paz y seguridad para el pueblo de Israel, el reloj profético bíblico es Israel. Sí, hermano. El presidente de China apenas dijo eso también, que las naciones deben tener paz. Ya debe haber paz. Hace 2 semanas. Sí, y están hablando los europeos también de que no hay soberanía, que ningún país es soberano, sino que, como quien dice, hay un gobierno, debe haber un gobierno mundial para todos y que nadie es soberano de nada. Como quien dice, lo suyo no es lo suyo, lo mío no es mío, es del único gobierno que va a haber, que va a salir, el anticristo. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre.
Su palabra es preciosa. Su palabra es maravillosa. Su palabra es gloriosa, Padre. Los últimos tiempos se acercan. Los últimos tiempos están a la puerta. Simplemente usted, como dice el apóstol Pablo, hasta que usted lo determine, hasta que el Espíritu de Dios se haga a un lado y permita que el anticristo, el hombre de pecado, empiece a trabajar en esta tierra. Para que se empiece a establecer, porque el espíritu del anticristo ya está trabajando. Ya ha venido trabajando en estos 2000 años y más, desde la venida del Señor Jesús y morir en la cruz. El espíritu del anticristo ha estado laborando y sigue laborando. Y estos días se enfatiza más su trabajo. Pero sabemos que hemos creído en el Dios que nos guarda, en el Dios que nos protege, en el Dios que nos cuida, en el Dios que nos levanta, en el Dios que nos fortalece. Oramos, Señor, por el pueblo de Israel. Oramos para que ellos entiendan, oh Dios, que necesitan rendirse a los pies de Jesús. Aquel que no quiera pasar por esa acoso, por esa tribulación terrible que viene de parte del anticristo. Aquel que no quiera pasar por ahí necesita entregarle su vida a Jesús. Y aquel aquí en la tierra, aquí en los gentiles que somos nosotros, en este otro lado de la historia, que no quiera pasar por la persecución y debe mantenerse firme como cristiano, como creyente. Y aquellos que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, Señor, tóquelos, inquiételos en sus corazones, inquiételos en sus mentes, inquiételos en sus vidas, Padre. Que ellos puedan ser movidos a buscar el reino de Dios. Su palabra es clara, su palabra es poderosa, su palabra es maravillosa, su palabra es preciosa y la debemos atesorar y debemos creer en ella, Padre. Ayúdenos, Señor, a permanecer firmes en su presencia. Ayúdenos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Padre. Ayúdenos a enamorarnos de usted, de su palabra. Ayúdenos a tener pasión por su palabra, a vivir su palabra en todo momento, en todo instante, en todo tiempo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque lo que está pasando es el caldo de cultivo para que la presencia del anticristo aparezca en acción. ¿Y cuándo será? Solo cuando usted lo determine. Y hay una línea de separación de los tiempos. Una línea de separación que pareciera que la estamos atravesando ahora mismo. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 22, 10 al 12, dice: y me dijo, sella, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo, sea justo todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, dice Jesús, yo vengo pronto. Pareciera, Señor, que al hablar con otros pastores, con otros ministros de la palabra, de sana doctrina, pareciera que estamos atravesando este tiempo, este momento, Padre. La gente llega a las iglesias y sale, llegan 2, 3 domingos, se van, desaparecen, vuelven, y pareciera que no les interesa, como que es algo deportivo, es algo trivial. Pero sabemos, hoy hemos visto que no es nada trivial, que la venida suya está cerca y que debemos aferrarnos a su palabra y estar firmes, buscando cada día más el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás, Padre, todo eso demás es simple y usted lo da por añadidura. A usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.
Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Padre Dios. Amén.